Antes que nada quiero aclarar que existen múltiples estilos, técnicas, métodos y formas, por lo cual es difícil adaptar algo que sea de la entera satisfacción de todos. No se pretende en ningún momento marcar un estilo a seguir. El objetivo es manejar los aspectos más básicos con la finalidad de apoyar a quienes apenas inician y no saben de dónde partir. En algún momento de nuestras vidas, a todos nos ha dado la inquietud de crear algún personaje, hacer alguna figura o forma, y nos hemos topado con esa pequeña dificultad de no lograr el objetivo buscado. Esto sucede porque no tenemos una correcta conexión mente-cuerpo. ¿A qué me refiero? La mente y el cuerpo deben siempre trabajar de una manera conjunta. Sin embargo, en muchas ocasiones nos hemos visto frustrados, ya sea porque no estamos satisfechos con el resultado o simplemente no llegamos al punto deseado. Para poder escribir un poema o una canción hay que tener acceso a las palabras. Del mismo modo, para plasmar algo en una hoja hay que tener acceso a las figuras. Así que empezaremos todo esto de una manera simple. ¿Y qué es lo más básico? El círculo. El círculo siempre nos va a denotar la manera más sencilla de llegar a un objetivo, pero no es la única figura. Utilizaremos óvalos, cuadros, rectángulos y múltiples figuras que nos ayudarán a buscar nuestro objetivo de una manera más concreta. A base de un círculo y líneas, que son los ejes, construiremos lo que es la forma básica de la cabeza humana, partiendo de un cráneo. Esto con la finalidad de denotar la diferencia entre lo que es el antropomórfico y el humano. Aún así, hay que tener siempre en cuenta que no están separados. Lo que es la caricatura, lo que es la ilustración, es lo mismo. Solamente es manejar los aspectos básicos y enfocarnos a lo que queremos llegar. En este punto, no es necesario manejar una gran anatomía, solamente observar y tratar de hacer formas, comparando cómo un cráneo humano puede caber en un rectángulo, y a su vez a ese rectángulo le podemos dar dimensión, para poder comprender un poco mejor lo que es la perspectiva. Esto con la finalidad de comprender que a base de figuras geométricas es como podemos construir lo que queramos. Vamos a dividirlo en eje X y en eje Y. De esta manera nos será más sencillo comprender cómo se maneja la posición de los rasgos faciales. Observemos cómo podemos acomodar todo gracias a estos dos ejes. El eje X lo pondremos en rojo, el Y lo pondremos en azul, únicamente para poder tomar diferencia de lo que estamos haciendo y no confundirnos. Ahora, hagamos varios círculos para observar cómo se maneja el eje X y el eje Y. Podemos notar que el eje X va a formar lo que es la posición de altura de la mirada. El eje Y, el giro de la cabeza. Y de esta manera podemos lograr varias perspectivas. Y todos los vamos a colocar dentro de una figura casi cúbica. ¿Para qué? Simplemente para poder enfocar todo en una forma simple y estructural. A estas alturas no estamos buscando grabarnos nada en concreto. Solamente es la simple demostración que a base de dos ejes y un círculo podemos hacer varias formas, perspectivas y figuras, usando el cuadro en forma de cubo para poder dar dimensión a esta figura. Pero esto en sí es el esquema humano. Ahora pasemos al esquema antropomórfico. Si bien el humano lo podemos comparar en un rectángulo o una forma entre ovalada, el antropomórfico lo compararemos más con un simple círculo, sin tener que meter nada más. Esto es importante de aclarar, ya que en los animales es un poco diferente. Si bien en el humano el óvalo es la figura predominante para la cabeza, en los animales usaremos el círculo por su forma craneal y añadiendo nada más lo que es el hocico. Es importante, ya que son las pequeñas variantes las que formarán la diferencia. Aún así recuerden, es libre,
Y dentro de esta libertad, siempre vamos a poder jugar con múltiples figuras, sin importar si es un humano o un animal. Lo que sí conservaremos, por regla general, es el eje X y el eje Y, ya que estos son muy importantes. Siempre y en todo momento nos van a manejar la colocación de los ojos, el hocico, las orejas, la perspectiva, el giro, la altura. Prácticamente son dos herramientas muy útiles que nos van a ser de utilidad tanto para humanos, animales o cualquier cosa que queramos crear. Comencemos entonces haciendo un círculo y marcando los dos ejes. Como dije, el X va a denotar la posición y altura de los ojos. El Y simplemente el giro de la cabeza. Ahora, hagamos un círculo y manejemos los rasgos primarios de lo que es un cráneo animal, que vendría siendo el círculo. Y en gran cantidad de animales, el círculo va a ser la forma base, ya sea para felinos, ya sea para caninos, en general prosiónidos, y nos va a funcionar para equinos y mucha cantidad de animales que parten del círculo, con alguna subvariante según el objetivo que queramos llegar, que a final de cuentas siempre es lo mismo, es estar jugando con las perspectivas, es estar jugando con la imaginación, partiendo del punto más realista posible para después hacer lo que es la caricatura o la libertad de la expresión. En otras palabras, figuras. Muchas figuras que vamos a ir explorando poco a poco. Ahora construiremos lo que es un cráneo simple, que podría ser la base de un canino. Tomamos esta como referencia, ya que el canino vendría siendo la expresión máxima para muchas personas que les gusta el arte antropomórfico. Y con esto quiero remarcar un punto muy importante. Recuerden que hay muchos estilos y libertad en las formas. Quizás tú tengas un artista que te guste mucho y maneje alguna técnica un poco diferente, pero la esencia va a ser lo mismo, lo que es el eje X, el y partiendo del círculo. El resto simplemente son cosas que vas a aprender poco a poco a ir metiendo en tus trabajos, para formar a lo que le llaman tu propio estilo. El hecho de hacer un cráneo no es necesariamente la forma en que vamos a empezar a hacer cada trabajo, solamente es el ejemplo para denotar cómo en un círculo podemos colocar y englobar todo lo que es la estructura principal, ya sea humano o animal. A fin de cuentas, recuerda que todo es una estructura matemática y parte de formas ya muy establecidas. Sin embargo, al ser antropomórfico, nos va a dar la tarea, igual que el mundo caricatura, a la gran libertad de exagerar formas o simplemente jugar con estilos, ya que no estamos trabajando con realismo, sino con la libertad de poder manejar el recurso que queramos. De ahí que hay que practicar haciendo muchos círculos, y a cada círculo hay que denotar el eje X y el eje Y. Esto es para que nuestra mente quede bien claro que todo es a base de círculos y que todo es a base de eje X y eje Y. Con esto es como partimos prácticamente de lo que es el principio. Como dije, acceso a las palabras o acceso a los esquemas, que en este caso es meter a la mente y hacer que se grabe muy bien de dónde tiene que iniciar. Y claro, esto es nada más para tener algo de dónde partir, que a fin de cuentas cada persona con el tiempo va agarrando sus propios estilos, métodos y diseños, el que más te va a convenir según como tú vayas progresando. Y entrando un poco más a fondo al tema, es buen momento para aclarar algo. Una gran cantidad de personas pueden pensar, no es el estilo que busco, no se parece al artista que sigo, y es impreciso un punto muy importante. Aquí no vamos a manejar un estilo, ni una referencia, ni nada. Solamente es el punto básico de donde parte todo. Con el tiempo cada quien tomará su propio camino, estilo y más cosas que ir aprendiendo poco a poco, ya que esto simplemente cumple lo que es el objetivo de apoyar al que quiere iniciar y no sabe exactamente cómo hacerlo. Por eso, es un problema
si queremos meterlo y esquematizarlo en cómo trabaja otra persona. Recuerda, solamente es el pequeño empujón para que tú inicies tus propias ideas. Ahora, hagamos un círculo y dividamos en forma simétrica el eje X y Y. Recuerda, al ser animales, vamos a manejar lo que es el hocico. Esta es la pequeña y más grande variante que vamos a encontrar entre la transición humano-animal. Así que tenemos que dejar bien en claro cómo se coloca el hocico en toda postura. Y nuevamente, eje X y Y va a ser de mucha utilidad para poder manejar eso. Ahora bien, para poder colocar el hocico, pongamos un óvalo justo en medio del círculo. Luego otro pequeño óvalo arriba. El pequeño óvalo será la nariz. El óvalo grande será el hocico. Recuerda, hay que tener muy en claro cómo todo es simétrico. Partimos la cabeza en dos partes, la mitad izquierda y derecha. Esto con la finalidad de ver cómo colocar los ojos. Recuerda, no siempre va a ser lo mismo. Va a haber aspectos que van a cambiar según el estilo y la libertad que tomes. Sin embargo, lo más claro es mantener la idea de que los ojos van justo en medio de cada hemisferio de la cabeza. Por eso dividimos en 6 partes, para que de esta manera entendamos que el lado izquierdo y el lado derecho se dividen precisamente en 3, y justamente en la parte 2 es donde colocamos el ojo. Así es como comprendemos un poco más la simetría, que puede ser variable, ya que en algún momento los estilos, tamaño de ojos o formas van a hacer que esto no sea precisamente una regla exacta. Ahora hay que darle forma a la nariz, que es el pequeño óvalo que está dentro del óvalo grande. El hocico podemos ponerlo justamente donde termina el óvalo grande. Así podemos darnos la idea de cómo se construye la cabeza en general. Ya con esto tenemos por comprendido los aspectos de cómo a base de círculos y óvalos hemos colocado lo que es la nariz, el hocico y las mejillas de nuestro personaje. Ahora bien, ¿cómo colocamos las orejas? Las orejas van más o menos en la mitad de los ojos. Y digo más o menos porque siempre ten en mente, hay reglas, pero las reglas se hacen para poder romperlas. Aquí lo importante es que tengas un básico de la estructura, pero también siempre la gran libertad de hacer lo que tú quieras. Tienes un lápiz a la mano y una hoja, no te limites. Tú siempre plasma lo que te venga a la mente. Siempre haz muchos círculos, ponte a practicar con todo lo que veas, no te limites, juega con las expresiones. Incluso, teniendo en cuenta lo que ya hemos visto, podemos observar cómo podemos transformar nuestra primer faz de la cara en lo que nosotros queramos. De ahí que parte mucho tu imaginación. E imaginación es la que jamás debe faltarte. Ahora bien, repasemos a grandes rasgos lo que hemos visto. A base de un círculo, dividido en eje X y eje Y, colocaremos lo que es hocico, nariz y ojos. Ahora pondremos unos ojos un poco diferentes, porque recuerda, los ojos también son parte de una figura geométrica, y de estos hay muchos estilos y formas. Tú mismo los puedes ver en diversas caricaturas y animaciones. Seguro en la mente tienes muchos. Ahora ya sabes cómo acomodarlos. Bueno, no te limites. Juega con ese recurso. Ya sabes construir lo que es la expresión frontal. Por eso es importante tener bases, pero también es importante tener libertad. En este segundo repaso general, veremos cómo colocar otro tipo de orejas, ya que tampoco hay que limitarnos en ello. Simplemente es volver a hacer todo, pero con otra expresión. Ya sabes cómo hacerlo. En sí, puedes practicar haciendo múltiples círculos, colocando los 2 óvalos, los ojos y haciendo las orejas que tú desees. Jugar con la expresión, eso es todo. Pero siempre partiendo
de las bases que ya viste: el círculo, el eje X, el eje Y, la colocación del hocico, la nariz, los ojos y las orejas. Simplemente repásalo hasta que quede perfectamente metido en tu cabeza, ya que esto es el inicio de empezar a despertar eso que tienes, pero que no sabías cómo expresarlo. No lo olvides. Círculos, círculos y más círculos, muchos círculos. Y cada círculo trata de dividirlo igualmente en ejes. Y repite el proceso una y otra vez. Y a fin de cuentas, todo es mecánico, memoria muscular. No te preocupes si de momento no tienes una exacta idea de cómo crear un tipo de ojos. De hecho, te puedo dar una sugerencia. Trata de ver animaciones, trata de ver lo que hace tu artista favorito, de muchas caricaturas. Y inspírate con eso, de momento, para crear la forma de tus ojos. Lo demás, ya sabes cómo acomodarlo. En sí podemos abordar más adelante tema de ojos, pero como dije, lo que pretendo es que tengas libertad. Así que de momento, juega, practica, no limites tu imaginación y con estos primeros ejemplos tienes las herramientas necesarias para iniciar. Si el video te gustó y te fue de utilidad, no olvides compartirlo y dejar tus preguntas, comentarios o lo que se le parezca. Y muy atentos a nuevos videos que saldrán próximamente. Muchas gracias.